Entonces iniciamos. Estábamos trabajando con el proyecto 4, lo que es el panel mezclado. Bueno, ya habíamos hecho varias ventanas. El proyecto se llama paneles y entonces la idea era generar una interfaz como esta. Nosotros ya en nuestro código de NetBeans, pues ya teníamos completo, si mal no recuerdo, ya teníamos completa la interfaz, ¿sí? Con el panel mezclado. Lo que les comentaba que aquí incluimos un panel en la parte norte de nuestro diseño y dentro de él colocamos los dos botones, ¿verdad? Sí, bueno, entonces vamos a continuar ya que tenemos esto aquí y que nuestro código pues aparentemente ya está completo, ¿sí? Bien, vamos a analizar esto un poco antes de continuar con el siguiente tema, ¿sí? Todo esto ya lo habíamos hecho. Terminamos con la última pestaña y aquí es donde les comentaba, generamos un panel, ¿sí? Que va a ocupar border layout. Ese panel es el que va a retornar o devolver el método mezcla paneles. Y bueno, y aquí abajo estamos generando otro panel que para diferenciarlo le llamamos panel norte. Aquí es bueno recordar que estas variables, tanto la variable panel como la variable panel norte, son variables locales. ¿Esto qué implica? Que solamente existen mientras se está ejecutando el método. Es decir, se les asigna memoria a esas variables y una vez que este método termina, estas variables pues ya dejan de existir. Por eso se llaman locales, ¿sí? Entonces, bueno, aquí teníamos el panel norte. Al panel norte no le indicamos un layout, entonces en automático utiliza flow layout y le adicionamos dos botones. Y finalmente ese panel, el panel norte, lo adicionamos al panel que originalmente habíamos creado en esta línea, se lo colocamos al norte. Y al mismo panel le adicionamos otro elemento al centro y ese es el que devolvemos. Entonces, este panel, el que tiene border layout, es el que se adiciona como pestaña. ¿Ok? Eso es lo que habíamos hecho. Bien, analicemos esto un poquito con más detalle. Recuerden que estamos haciendo el proyecto que se llama paneles y que tiene aquí la clase aplicación, que es la que contiene el método main. Bien, vamos a ver qué pasa en la memoria. ¿Sí? Aquí un esquema de la memoria. Entonces llegamos a esta línea donde creamos un objeto JFrame, ¿verdad? Aquí llamamos al constructor y entonces se pasa el control de ejecución al código asociado al constructor y aquí pues se hace la inicialización de todas las propiedades y esto devuelve una referencia que le llamamos aquí f. Al hacer esto tenemos una variable en la memoria, esta variable que es de tipo JPanel, ¿sí? Esta línea haría esto en la memoria. Después tenemos esta segunda línea, aquí. Aquí se crea una variable, ¿sí? Barra, que es de tipo barra con imágenes, ahí está creada en la memoria. Pero esta, ¿qué valor tiene? Pues la creación de un objeto. Entonces el control se pasa a este constructor. Entonces tenemos que ver qué hace este constructor. Pues aquí llega la ejecución y lo que busca es el constructor. En el constructor tenemos solamente un método, el método addMenu. Entonces al llamar al método addMenu se ejecutan todas estas instrucciones. Observen ustedes, aquí tengo una variable local que se llama archivo, ¿verdad? Que crea un menú. Entonces en esta línea lo que va a propiciar es que en la memoria se crea una variable, ¿sí? Que está referenciada con archivo, ¿sí? Le pones un mnemónico y aquí le adicionamos a quién, a los objetos barra con imágenes, en este caso es a este objeto, le adicionamos archivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Vamos a ir aquí en ADD. Pues entonces ahora
esta variable ya no es una variable local, sino forma parte de un objeto como un atributo aquí, ¿sí? Entonces aquí engordó el objeto. Después, en la siguiente línea de código tenemos el menú edición, ¿sí? Entonces al hacer esta línea, pues se crea otro objeto en la memoria, ¿sí? Aquí hasta esta línea es un objeto independiente. Le hacemos ahí sus ajustes y en esta línea de código ADD edición, pues hacemos la misma operación de la anterior, pasa a formar parte del objeto como un atributo, ¿sí? Entonces ahora el objeto que tenemos aquí de barra con imágenes tiene dos atributos, ¿sí? En la siguiente línea creamos un menú item, ¿sí? Que es otro objeto, aquí con el new se crea, ahí está, creado en la memoria de forma independiente, ¿sí? También aquí creamos otro donde estamos construyendo las características de abrir, ¿sí? Pero el método que me interesa es este. Cuando yo adiciono, ¿a quién le adiciono? A archivo, que archivo pues es este objeto. Entonces abrir va a formar parte ahora del objeto como un atributo a través de este método. Y entonces igual ahora lo veríamos más o menos de esta forma. El objeto barra tiene dos atributos, uno archivo y uno edición. Y archivo tiene también, como es un objeto, tiene un atributo que se llama abrir. Y así aquí tendríamos más. Miren, aquí tendríamos otro atributo, adicionamos un objeto y lo adicionamos. Aquí se pondría, etcétera. Aquí, esto lo vi por espacio, ¿sí? Pero aquí tendríamos otros dos, ¿sí? Que de hecho estos son objetos anónimos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que se ejecuta todo el método add-menú y termina. Aquí está la llave que termina. Entonces, ¿qué pasa? Regresa el control a esta línea y termina el constructor. Como terminó el constructor, pues ya se termina de ejecutar esta secuencia y regresamos aquí. Termina y entonces ya barra tiene esto que tenemos aquí. Bien. En la siguiente línea de código estamos creando otra variable que se llama la variable panel, que es de tipo panel mezclado. Ahí está. Fíjense que esta variable está asociada a este objeto. Y llamamos de nuevo al constructor. Observen antes de llamar al constructor que el objeto barra que está aquí, el objeto panel y el objeto f son independientes, no tienen relación entre ellos hasta esta línea. Aquí. Entonces se crea el objeto, entonces ya vamos y buscamos qué hace este método. Pues acá está, ¿verdad? En la clase panel mezclado, aquí está, aquí se crea un atributo que no lo pusimos, pero se ejecuta el método add componentes. Entonces se pasa el control a este método, donde le estamos mandando mensajes a los objetos de panel mezclado, es decir, pues a este objeto le cambiamos su fondo, le decimos que es opaco, le ponemos un borde y aquí llamamos al método addTab con dos parámetros. El primero es el texto y el segundo es la invocación a otro método. Entonces, antes de terminar este método, lo primero que se ejecuta es el método addPanel con malla. Entonces, el control que venía aquí, todavía no termina, se lo pasa a este método. Y aquí se crea otra variable local que se llama panel. Ahora aquí recuerden, esta variable panel es diferente de esta variable panel, ¿sí? Porque esta es local al método, mientras está ejecutando el método, esta existe. Recuerden que este panel se está ejecutando en el main y el método main todavía no acaba de ejecutarse, ¿sí? Entonces aquí está, aquí creamos esta otra variable panel. Si lo vemos así, nosotros diríamos que esta variable está ocultando a la anterior, ¿sí? Eso es porque está en la memoria y la memoria es una pila, es un stack. Se la está ocultando. Entonces, todo lo que hagamos con panel dentro de este método, lo estamos haciendo con este objeto, con este. Y bueno, a este panel le cambiamos el borde, le decimos que vamos a crear un grid.
¿verdad? Sí, aquí faltó. Pero aquí creamos un botón, ¿verdad? Que se llama botón 1. Entonces, ¿qué pasa? Se crea en la memoria el botón 1. Luego se crea el botón 2. Aquí se va a crear el botón 2. Ya está. Observen objetos que son independientes entre ellos hasta esta línea, estas líneas donde nosotros adicionamos al panel el botón 1. Aquí está adicionado. Aquí adicionamos otro que es un objeto anónimo. Observen porque no tiene nombre, entonces aquí lo representamos así. Es un objeto que nosotros no le pusimos nombre, pero ahí está. ¿Sí? Entonces no, realmente panel incluso no puede hacer nada con ese objeto porque no tiene forma de saber cómo se llama, pero ahí está. Es decorativo. Y finalmente adicionar otro botón y así queda. Entonces ahora en la memoria tengo este objeto que tiene 3 atributos que se llama panel aquí y ese lo regresamos, observen, al regresarlo se ejecuta, se termina de ejecutar el método. Aquí ya hay un objeto que se adiciona a tab. ¿A quién? Al objeto panel mezclado. ¿Y quién es el objeto panel mezclado? Este. Entonces, todo esto que es el panel que devolvió el método se adiciona. Observen así. Pues así lo tenemos. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, aunque ya el método ya terminó, esta variable ya no tiene el nombre de panel, ya, pero como es un atributo, ya sabe este panel cómo acceder a esta área, ¿sí? Sin necesidad de llamarla panel. ¿Ok? Entonces ya terminó. Ya terminó realmente el método add de componentes, ¿verdad? Aquí. Regresamos, entonces significa que ya terminó el método add de componentes. Termina el constructor, ¿verdad? Y como termina el constructor, ¿qué hace? Bueno, pues ya devuelve el control a donde fue llamado. ¿Dónde fue llamado? Aquí, en el main. ¿Ok? Entonces ya la asociamos a panel y ya el panel tiene esto y seguimos con la secuencia. Observen que como estas variables son locales a main, existen todavía. La siguiente línea es el setG menú bar, donde le asociamos a f el objeto barra. Entonces este objeto se le asocia a f de tal forma que quedaría así ahora. ¿Sí? F ahora contiene a barra. ¿Sí? Ajustamos el tamaño de f, le ponemos aquí sus características y luego llegamos a esta línea, donde le decimos set content pane, ¿quién? Panel, es decir, este. Se lo asociamos, ¿verdad? Con este set a f. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahora f tiene toda esta estructura. ¿Sí? Y finalmente, con esta línea set visible, con esta línea, lo presentamos en pantalla. Así es como trabaja Java con los objetos. ¿Sí? Aquí le pasamos el control a ese código. Entonces, puedo decir que el main es como que la receta principal. Se observa nada más, dice, crea este objeto, haz lo que tienes que hacer con este objeto. Luego, crea este objeto. Y efectivamente, o sea, ciertamente, como tú dices, nosotros aquí no estamos configurando ninguno de estos objetos en este código. Simplemente me sirve como un pegamento, ¿no? Para unirlos todos. Pero donde le damos todo la forma es en las clases de los componentes, en estos dos. Sí, eso es lo que estamos haciendo. ¿Están de acuerdo? El método main sigue, se ejecuta y pasa el control a estos métodos, porque son métodos, a cada uno de los métodos. Y cuando llega a ser visible, ya lo presenta en la pantalla y termina. ¿Sí? Ajá. De los objetos Gracias, anónimos. Sí. ¿Sí? Lo de los objetos anónimos me imagino que nada más sería para cosas como etiquetas y cosas así, ¿no? Sí, objetos a los cuales simplemente los ponemos como decoración en nuestra interfaz. No queremos hacerle nada, no necesitamos interactuar con ellos. Por eso se les llama objetos. Sí, es que una vez de que se crean y no tenemos forma de acceder a ellos. ¿Sí? Exacto. Sí, son decorativos, así se les denomina normalmente. Objetos decorativos, ¿no? ¿Sí?
¿Ok? ¿Alguien más? Fíjense ustedes que más adelante, no, en breve les voy a comentar algo que probablemente ustedes no conozcan. Cuando cualquier programa en cualquier lenguaje se está ejecutando, el sistema operativo le asocia un segmento de memoria. De todos los gigas que tienen en la memoria, el sistema operativo le asigna una porción, ¿sí? Ahora, esa porción que tiene el programa trabajando se divide en secciones. Las variables locales se guardan en una sección que se llama stack. Y los objetos, en el caso de lenguajes orientados a objetos, se guardan en una zona que se le llama la memoria dinámica y se conoce como heap o montículo. Ahí es donde se guardan todos los objetos, ¿sí? Entonces más adelante hacemos un esquema de eso. Y esto no es de Java, es eso en cualquier lenguaje. De hecho, esta estructura de manejar la memoria en segmentos se debe a los primeros lenguajes, a Fortran, a BASIC, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Sigo adelante entonces. ¿Sí? Bien, vamos a trabajar ahora con una herramienta muy interesante que tiene NetBeans, que es el asistente que me va a permitir diseñar interfaces gráficas más rápido, ¿sí? Pero antes, miren, vamos a platicar de otros contenedores. O sea, ya vimos que nosotros hasta aquí hemos trabajado con GFrame, ¿verdad? Que nada más lo ocupamos como cascarón. Y hemos trabajado con gPanel. Esos son los dos contenedores. Y la barra de menú. Pero adicionalmente hay otros contenedores que nos ayudan a poner mi interfaz más bonita. Uno de ellos es GDialog o una ventana de diálogo. ¿Qué es una ventana de diálogo? Son ventanas secundarias a la ventana principal, ¿sí? Es decir, algo muy común, ¿verdad? Cuando nosotros decimos creamos un proyecto, me aparece una ventana sobre la ventana de NetBeans. Esa ventana que apareció es una ventana de diálogo. Se les llama secundarias porque siempre dependen de otra ventana. O sea, no podemos crear una ventana de diálogo sin tener una ventana principal, ¿sí? Por ejemplo, miren, esta es una ventana de diálogo, la de opciones de NetBeans, ¿sí? Selecciono una opción del menú y ahí dice opciones y me genera esta ventana, pero esta ventana es una ventana de diálogo, ¿sí? Ok. Los objetos de la clase GDialog, ¿sí? Siempre dependen de un GFrame, ¿sí? Siempre. Vamos a decir, no es que sea el padre, ¿no? Pero existe una relación de dependencia. Ahora, yo dentro de una ventana de diálogo como esta, puedo llamar a otra ventana de diálogo. Por ejemplo, aquí donde dice import, podría ser que me aparezca otra ventana de diálogo. Entonces, también una ventana de diálogo puede depender de otra ventana de diálogo. O sea, sí, esa sería la situación. Ahora, las ventanas de diálogo pueden ser, se les aplica el término de modal o amodal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando es una ventana modal, bloquea todas las funciones de la ventana principal. Es decir, si esta ventana de diálogo depende del GFrame, todos los botones y esto del GFrame quedan bloqueados para concentrar la atención del usuario en la ventana de diálogo. Es aquí, ¿no? Donde, por ejemplo, yo aquí quiero configurar algo, entonces ya todo lo que está atrás queda bloqueado temporalmente hasta que yo configure esto. Cuando pasa eso, se dice que el foco de atención está ahora en la ventana de diálogo, ¿sí? Entonces por eso hablamos del foco, ¿sí? Lo tiene la ventana de diálogo. Y al terminar la ventana de diálogo, le devuelve el foco de atención a la ventana de quien depende. Esas son las ventanas modales. Pero hay otras ventanas de diálogo que se les llama amodales. Estas no tienen esta funcionalidad. Es decir, se presentan y yo puedo interactuar tanto con la ventana principal como con la ventana de diálogo, ¿sí? Es alguna otra opción que tenemos ahí. Entonces, estas son las famosas ventanas de diálogo. ¿Ok? Ahora,
aparte de las ventanas de diálogo que más adelante vamos a ocupar, hay otras opciones. Miren, esta clase GOptionPane es muy conocida porque, vamos a decirlo, es una clase herramienta que me permite fácilmente crear ventanas de diálogo, ¿sí? Crea cuadros de diálogo que son simples y todos son modales, que están diseñados para pedir un valor, para mostrar un mensaje o para solicitar una confirmación. Por ejemplo, miren, y GOptionPane tiene métodos estáticos, es decir, no se crea un objeto GOptionPane, sino se llama un método, este método, showMessageDialog, este es un método estático de la clase y entonces cuando se llama, se crea una ventanita de este tipo, ¿sí? Es una ventana de mensaje con un botón. Se puede configurar todo esto, pero básicamente es un mensaje. Si yo quiero una ventanita de diálogo donde captura alguna información, ocupo este método estático, input dialog, donde aquí me aparece un campo de texto, aquí, y aquí podemos escribir algo. Este sería con este método. Y con este otro método estático, confirm dialog, es una pregunta y le damos opciones. Entonces observen que hay diferencia. Este es simplemente un mensaje. Este es para capturar información y este es para tomar una decisión, ¿sí? Entonces todas estas tres ventanas de diálogo se pueden crear fácilmente con estos métodos que son métodos estáticos de GOptionPane. Por eso es muy utilizada, ¿no? Nos facilita de alguna forma el código. ¿Ok? Bien, también hay otras clases, por ejemplo, tengo algo que se le llama seleccionadores. Y básicamente hay dos y los vamos a estar usando mucho. La primera es FileChooser. Este es una ventana de diálogo que me permite seleccionar un archivo, ¿sí? De forma interactiva. Sería miren, que ustedes conocen. Cuando queremos grabar o abrir un archivo, pues generalmente nos aparece una ventana de este tipo. Pues la clase GFileChooser pues genera una ventana de diálogo de este tipo. Y todo es configurable, ¿sí? Entonces lo vamos a estar usando esto. Y también tenemos otra muy interesante. Por ejemplo, nosotros hemos estado cambiando los colores de los paneles en el código. Bueno, también lo podemos hacer a través de un seleccionador que se llama Color Chooser. Este es una ventana de diálogo que me permite seleccionar un color de forma interactiva y sería esta ventana de diálogo, ¿sí? Entonces aquí seleccionamos de esta paleta de colores, ¿sí? Seleccionamos el color que necesitamos. ¿Sí? Nosotros ya habíamos dicho, ¿verdad?, que los colores se representan a través de algo que se llama modelo de color, que sería el RGB. Aquí nos presenta una paleta de muestras, ¿no? Bueno, pero también podemos manejar otros modelos de color que son ¿sí? El HCB, el HSL y este es el complementario, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí ustedes más adelante vamos a platicar de este selector, ¿sí? Entonces, todas estas son ventanas de diálogo, pero que ya tienen una clase que nos permite crear el objeto y ya está configurado de esta forma. Y nosotros lo podemos modificar, ¿no? Aquí podemos decirle qué tipo de archivo quiero, etcétera, ¿sí? Estos son los clases que vamos a estar usando. Adicionalmente tengo otros paneles. Ya vieron que nosotros hasta aquí hemos ocupado el Gpanel y el panel con pestañas, el GDavidPane, esas dos clases que son paneles. Pero hay varios. De hecho, aquí yo les pongo solamente dos. Uno de ellos es el ScrollPane, que vamos a estar usando mucho. Este panel tiene la característica de que controla, ¿sí?, su presentación utilizando barras de desplazamiento o sliders. Sería este panel, de aquí, sería el ScrollPane.
ya tiene aquí las barras de desplazamiento, ¿sí? Y el otro es un split pane. Este lo que me permite es partir un panel en dos áreas y pueden ser verticales o horizontales. Y les pone un separador. Aquí observen, miren, aquí tenemos un split pane que está dividido por esta barra. Tiene dos áreas, la superior y la inferior. Y adicionalmente en la parte superior tiene otro split pane que divide verticalmente. Tiene a la izquierda y a la derecha. Entonces con esto nosotros podemos trabajar. Fíjense ustedes que NetBeans, ¿verdad? Aquí tiene esos divisores. Miren, este es un split pane a la izquierda y a la derecha. Y aquí tiene otro. ¿Sí? Superior e inferior, ¿ok? Tiene panel con pestaña, aquí también tiene panel con pestaña, ¿verdad? Y así tiene todas estas características. Muy bien, entonces, y finalmente nosotros también podemos crear barras de herramientas que siempre está formada con botones que aparecen en filas o en columnas. Esta sería una barra de herramientas que también la podemos incluir, como vemos también en NetBeans, acá la tenemos, ¿verdad? Y incluso la podemos mover, miren. ¿Sí? La podemos mover. Bueno, ahí hay que configurar. Se configura en código si se permite colocar en otra zona, ¿sí? Pero esa es la idea de esto, ¿ok? Entonces todos estos son contenedores que nosotros podemos utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, pues habría que aprenderse el código, cómo codificarlos, que lo vamos a ir haciendo paulatinamente aquí en el curso. Pero como les decía, pues las herramientas, las ventanas, pues son visuales, ¿verdad? Y entonces a mí me gustaría tener una opción de poder hacer un diseño, pero visual de nuestras ventanas, nuestras interfaces. Entonces para eso NetBeans nos genera algo que se llama el asistente de NetBeans. Esta es una característica que tiene el IDE. Otros lenguajes también lo tienen, otras aplicaciones, por ejemplo, Eclipse también tiene su asistente, y pues para trabajar con .NET también tiene su asistente, etcétera, ¿no? Entonces es muy útil porque nos ayuda en el desarrollo de interfaces gráficas, ¿sí? Porque es una tarea que es repetitiva, ¿sí? No es tanto de analizar la lógica del código. Bien, observen que el asistente aquí pues tiene otros elementos que no habíamos usado.